Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a comenzar con nuestras clases de hermenéutica. Todas estas sesiones las vamos a encontrarnos por este medio. La hermenéutica es demasiado importante para ustedes, ¿no? Para la formación como comunicadores. Considero que es uno de los temas más relevantes de nuestro programa también, que les va a ayudar mucho en su desarrollo como profesionales. La hermenéutica parte de que en los textos no hay un solo sentido, es decir, no hay una sola verdad redonda, lironda. La verdad depende de la interpretación y la interpretación depende del poder que tiene el intérprete para imponerse. Eso lo veremos más adelante con Foucault. Es decir, en la interpretación siempre va a existir una polisemia. ¿Qué quiere decir una polisemia? Múltiples significados. Esto es lo que hace posible la comprensión e interpretación de lo que siempre hacemos y tenemos que hacer ante cualquier expresión, en especial ante aquellas que nos dicen algo importante. Ustedes como comunicadores se van a enfrentar a diversos hechos, a diversos fenómenos. Van a entrevistar a gente que les dice algo. Se van a enfrentar a diversos escritos históricos, literarios, culturales. Ustedes nunca pueden aceptar lo que les digan, cualquier discurso, cualquier hecho histórico, cualquier fenómeno, sin interrogarse y escarbar y hacer un trabajo de interpretación y de preguntarse qué hay detrás de lo que estoy viendo, de lo que me están diciendo, de lo que estoy leyendo, de lo que me dice esta obra de arte. Entonces, por tanto, el ideal de formación que se pretende a partir de la aplicación del modelo hermenéutico es un estudiante que sea crítico, que sea analítico, capaz de vincular su entorno escolar con el resto de los entornos que conforman su vida, es decir, de manera interpelativa, de una manera que siempre esté dudando, interpelando, preguntándose, nada pasiva, ¿no? Un ser que experimente y desarrolle a través de la lectoescritura sus conocimientos y saberes del mundo, que se forme como un individuo pensante ante las situaciones a las cuales se enfrenta día a día, que dé soluciones a los conflictos y que genere ambientes de comprensión mediados por el lenguaje, cuyo fin es el de fortalecer sobre todo su personalidad, interpretando lo que es realmente su vida y lo que los textos, lo que los fenómenos, lo que los hechos le enseñan, trascendiendo esas concepciones vagas hasta llegar a un pensar mucho más sólido, ¿no? Y más profundo, por supuesto. Entonces es mediante la utilización del lenguaje y una buena comprensión que puede fijar sus cimientos analíticos, porque la comprensión es el lenguaje y el lenguaje es comprensión, ¿no? Em, Todo esto nos llega desde la historia de la hermenéutica, ¿no? Desde cuando se inicia la hermenéutica, pero sobre todo es en tiempos contemporáneos, es desde lo que Gadamer nos va a plantear, donde el objetivo de la hermenéutica entonces no es llegar solo a tener un conocimiento de las cosas mismas, ¿no? Como era el fin de la filosofía, como hemos visto, conocer la cosa en sí misma, el fundamento, el origen de las cosas, sino llegar a tener un conocimiento, a una comprensión de la manera como hemos llegado a ser lo que somos. Qué lindo, ¿no? Entonces es así como se busca mediante la utilización e innovación de herramientas metodológicas, en este caso particular de la hermenéutica,
que estamos queriendo que todos los estudiantes se interroguen a sí mismos sobre lo que aprenden cada día y cómo esto ayuda a estructurar su vida en aras del aprendizaje, ¿no? Visto esto desde la modificación de sus actos y desde el lenguaje utilizado para referirse a un tema particular. Y obviamente también para mejorar sus condiciones de vida. ¿Y esto cómo? A partir de la comprensión e interpretación de los textos, de la valoración de la literatura, de la historia, de la filosofía, de la cultura, de los hechos que acontecen en nuestra cotidianeidad histórica, ¿no? Esta cotidianidad que tiene que ver, por ejemplo, ahora con el coronavirus, con el conflicto político en el que vivimos, con nuestras necesidades. Eso es importante porque esta forma de ver interpretativamente a través de los métodos de la hermenéutica nos educa de una forma diferente, nos recrea y transforma nuestros pensamientos y al así hacerlos nos transforma a nosotros mismos. Por tanto, yo considero que mi labor como docente desde que hemos comenzado las clases es irlos encaminando en esta labor interpretativa, que es lo que hemos hecho desde el primer día de clases, interpretar y comprender los textos. Por eso mi afán de que todos ustedes comprendan, ¿no? Que lleven esa labor de ir masticando, rumiando los textos, de desmenuzarlos, de jerarquizarlos, de hacer con ellos, interpretarlos, de hacerlos suyos y escupirlos en un ensayo, en un trabajo, en un resumen. Eso es lo que me ha movido, ¿no? Esta labor interpretativa en esta formación de conocer y profundizar en el estudio hermenéutico. Y en tanto, esta teoría habla de la vinculación siempre con un texto relacionado con la vida del individuo y enmarcado en un camino específico de comprensión de un texto, de un escrito, de una obra de arte, de un fenómeno, pero de una comprensión instalada desde su ser como intérprete. Además, esta preparación que he intentado plasmar en todo este semestre ha sido también bajo un modelo crítico, analítico, como son los postulados, los principios hermenéuticos, para que ustedes, cada uno, entienda no solamente el mundo que ofrece lo que se va a interpretar, sino también su mundo a partir de lo que ustedes están interpretando, otorgando así una estructura sólida para interactuar siempre en este mundo cambiante, ¿no? Mm, Para actuar ya con unos métodos que ustedes los pueden aplicar en cualquier materia y en cualquier situación. Por tanto, en este fin de curso, lo que vamos a hacer es una mirada a los diferentes intérpretes, filósofos que han deambulado por la hermenéutica y para así aprender de su metodología y abrazar tal vez la que mejor se adecue a cada uno. Vamos a comenzar entonces con hacer una revisión histórica muy rápida. Vamos a ver también al padre de la hermenéutica, a Friedrich Schleiermacher, a uno de sus discípulos, a Dilthey, y luego continuaremos las siguientes clases con otros intérpretes. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un brevísimo recorrido histórico de la hermenéutica que, como ustedes saben, comienza en el mundo griego. ¿Cuál es el origen? Tenemos varios orígenes, empezando por el etimológico. Hermenéutica viene del nombre del dios griego Hermes. El dios Hermes, ¿quién era? Era el mensajero divino, el dios de los intercambios, el dios de los comerciantes, si se acuerdan, en el banco mercantil,
hay una simbología del dios Hermes que tiene un casquito con alas, ¿no? O tenemos representado a este dios siempre con sus alitas en los talones. ¿Por qué las alitas? Porque es el mensajero, el que intercambia, el dios de los intercambios, el que intercambia la información entre los dioses y los hombres. Es el que lleva los mensajes de los dioses a los hombres y viceversa. No es el dios del intercambio, tanto en el sentido comercial como en el sentido lingüístico de la palabra. Entonces, de ahí proviene la palabra hermenéutica en su origen etimológico. Por otro lado, también tenemos la palabra en su acepción verbal, ¿no? En su acepción verbal viene del griego también y significa explicar, ¿no? Interpretar, traducir, comprender. Ahí están dos veces explicar, pero es comprender, explicar, interpretar, traducir. ¿Qué? ¿Qué se va a explicar? ¿Qué se va a interpretar? ¿Qué se va a comprender? ¿Qué se va a traducir? Se va a traducir un texto o la realidad que nos circunda. Entonces, en el mundo griego, ahí va a aparecer una tercera acepción de este término relacionado con una técnica, la hermenéutica tecné. ¿Qué es esto? Es un conjunto de medios que se van a establecer, que van a posibilitar traducir y comprender cualquier palabra, una palabra cualquiera, ¿no? Entonces, esta hermenéutica tecne es la que más se va a utilizar en la filosofía y sobre todo al inicio de esta con Platón se va a utilizar para comprender, traducir, explicar e interpretar los mitos. Sabemos que desde el inicio Platón comienza su obra todavía con los pies entre ambas aguas del pensamiento lógico racional y del pensamiento mítico. Entonces, él se va a basar en los mitos para explicar también cuestiones importantes de la filosofía. Y para ello también va a utilizar estas técnicas hermenéuticas para entender autores como Homero u otros autores del clasicismo griego. Posteriormente a Platón, su discípulo Aristóteles ya va a dar un salto en cuanto a técnicas interpretativas porque va a sistematizar, Aristóteles era el gran sistematizador del conocimiento, va a sistematizar estas técnicas, estos procedimientos en el orden de la interpretación, pero de su obra, ¿no? En el orden de la interpretación gramatical, retórica y poética. Las grandes obras de esta índole, en el índole de la interpretación de Aristóteles, va a ser la retórica y la poética, ¿no? Y especialmente, ¿no? En esto que hace también Aristóteles, que es sentar las bases teóricas de la gramática. Más tarde, ya con el helenismo alejandrino, va a cobrar un mayor relieve la hermenéutica porque sobre todo con el helenismo alejandrino se van a centrar los autores a desarrollar los aspectos gramaticales, ¿no? La retórica especialmente, con el desarrollo de las figuras retóricas, las figuras simbólicas, y los significados y los sentidos diversos que aparecen en estas figuras. Ustedes saben, han debido llevar con Alcides Callas las más de 20 figuras retóricas que utilizamos o que se utiliza en el lenguaje para embellecerlo y para ampliar su sentido. Por ejemplo, la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, la iliteración. No me acuerdo cuántas, pero ustedes lo deben tener más fresco.
En el cristianismo, ya no hemos visto con ustedes, pero en el cristianismo va a significar en la historia de la filosofía un punto de inflexión, ¿no? La filosofía de los cristianos van a recibir la posta de la antigua filosofía, de la filosofía clásica, y van a darle un nuevo rumbo que está asignado por una cosmovisión diferente, por un sentido de la búsqueda de la verdad distinto. En la Edad Media, la filosofía va a pasar a ser sirvienta, ¿no?, de la fe. La fe es la que va a llegar a la verdad y la verdad va a estar identificada no con la idea, la sustancia, los conceptos, las definiciones universales, sino con Dios. Entonces, de lo que se va a ocupar la filosofía cristiana es de establecer a través de estas técnicas hermenéuticas, de este conjunto de medios, de establecer la nueva verdad, las buenas noticias del Evangelio, las buenas nuevas, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? A través de utilizando específicamente la teología de la historia y la teología de la escritura. Desde este momento también ese cariz histórico ligado a la hermenéutica, el cariz de la tradición, el cariz de la escritura, van a estar imbricados en estas técnicas que van a permitir en el cristianismo configurar el Nuevo Testamento. En algún momento hemos hablado cómo en el siglo cuarto, a partir del siglo tercero, pero específicamente en el cuarto y en el quinto, los cristianos se van a ocupar a través de este conjunto de medios, ¿no?, de la tradición, de la teología de la escritura y de la historia, van a configurar lo que son los 4 evangelios, van a desechar los evangelios apócrifos y van a reducirlos a 4 aprobados en los diferentes concilios. No debemos olvidar que el primer intérprete cristiano y revolucionario además ha sido justamente Cristo o Jesús, el Jesús histórico, que empieza a ser un intérprete del Antiguo Testamento e interpreta en sí mismo las profecías, los designios. El Antiguo Testamento anunciaba la venida de un Salvador para el pueblo judío y Cristo es el que se asume, interpreta las escrituras y dice, este Salvador, el Hijo de Dios, soy yo, ¿no? Entonces en este mundo cristiano el primer intérprete revolucionario llega a ser Jesús. ¿Y qué va a interpretar? El Antiguo Testamento, que lo hace él como el Salvador. Ojo que el pueblo judío sigue esperando a su Salvador. Una vez que se establece el cristianismo, no van a llegar muchísimos siglos, un siglo después de los primeros concilios, del siglo V, VII, VII, VIII, hasta llegar finalmente al siglo XII, siglo XIII, en que toda esta unidad que se había trabajado en base a los textos cristianos, al Nuevo Testamento, se va a ver rota, quebrada por un cisma que va a ser un terremoto en el catolicismo, que es el catolicismo, esta iglesia única, y que va a venir por vía de la reforma protestante. ¿Quién está a la cabeza de la reforma protestante? Martín Lutero y Calvino. Martín Lutero era un monje alemán que va a traducir va a traducir la Biblia al alemán. El alemán era como el castellano, como el francés, como el italiano, eran lenguas vulgares. ¿Qué quiere decir esto? Eran lenguas que hablaba el vulgo, eran lenguas que hablaba el pueblo, el populacho, ¿no? Frente al latín, que era la lengua oficial de la nobleza, del alto clero, de las universidades.
qué es lo que pasaba entonces en tiempos de Martín Lutero. Lo que pasaba, les aconsejo ver la película, muy buena, Martín Lutero. Lo que pasaba era que la iglesia em, era, y todo el conocimiento era solamente leído en libros escritos en latín. Las misas se ofrendaban en latín y de espalda a los feligreses. Les importaba un comino, ¿no? A los curas, a los monjes, a los hombres de la iglesia, lo que podían entender o no entender, que no entendían un sorete los feligreses de lo que se daba las misas en latín. Y entonces, cuando Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, a esa lengua vulgar, lo hace para que todos puedan acceder directamente a la palabra de Dios. Y esto además va a estar de la mano de la Biblia, perdón, de la mano de la imprenta, porque ustedes saben que el primer libro que va a ser impreso va a ser justamente la Biblia, que va a salir de la alta eclesía, de la nobleza, y va a poder llegar al pueblo en general, respondiendo a este principio que va a sentar la Reforma Protestante sobre lo que dice, ¿no? Su principio fundamental, que la escritura se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere, qué quiere decir este principio sobre el que se erige la Reforma Protestante? Ya no es necesario que interprete, traduzcan los hombres de la iglesia, los curas para el pueblo, ¿no? Ya no es necesaria esa intermediación. Lo que está diciendo la escritura, lo que dice la palabra sagrada, puede llegar directamente al intérprete sin intermediarios, que sería en este caso el protestante, ¿no? Que ya no necesita de nadie más que de la palabra sagrada para que se interprete a sí misma. Obviamente esto quebró la unidad de la iglesia, fue importante este cisma, y el Concilio de Trento va, se va a ver obligado a realizar un movimiento reformador, ¿no? Que lleva al verdadero sentido eclesiástico de la palabra, ¿no? Entonces, frente a la reforma protestante va a venir la contrarreforma de la iglesia, y en ese sentido se va a ver la Iglesia Católica obligada a definir otro principio hermenéutico, ya también basado en la relación entre la escritura y la tradición, ¿no? Entre la escritura y la historia. Entonces, este principio va, 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 a, va a querer em, va a querer mantener esta unidad, que ya no se vea más fragmentada por medio de la tradición histórica. Entonces, uno de los quehaceres más importantes que va a trazar el Vaticano para volver a, a tener esta unidad en el mundo de la Iglesia Católica es volver al principio hermenéutico ligado a la fe cristiana, a la fe católica. Por eso es importante el capítulo tercero de la Constitución del el Dios es verbo, Dei Verbum, que va a versar sobre la escritura, ¿no? Y que va a introducir elementos nuevos, métodos nuevos para indicar, señalar cómo debe ser correctamente interpretada, traducida la escritura. Es decir, va a otorgar nuevos medios, estos conjuntos de medios para interpretar, traducir, comprender y explicar lo que significaría
escritura. La escritura, ¿qué escritura? La escritura sagrada, la escritura cristiana. Entonces, no nos debe extrañar que desde la Edad Media este conjunto de medios de la hermenéutica, ¿no? Este conjunto de instrumentos haya estado depositado en el mundo de la Iglesia. Toda la Edad Media, la mayoría de los filósofos son filósofos ligados a la Iglesia, hombres de fe, curas, monjes. Muchos de los grandes filósofos de la Edad Media van a ser santos. Entonces ellos también van a recoger no solamente la posta de la filosofía, sino también la posta de la hermenéutica. De esa forma vamos a llegar al, a la edad moderna. Pasamos, vamos a hacer, nos vamos a saltar la Edad Media y vamos a dar un brinco hasta la Edad Moderna. Muy bien, entonces pasamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna va a haber un monje, ¿no? Un cura, que va a revolucionar todas estas técnicas, todos estos procedimientos hermenéuticos legados desde la tradición, desde la historia, desde el corpus legal, ¿no? Que son los que más utilizaban estas técnicas hermenéuticas, repito, la teología, la historia, el corpus legislativo y todo esto que venía desde la tradición y que él conocía muy bien. Friedrich Schleiermacher, nos referimos al padre de la hermenéutica moderna, es el que va a sistematizar todas estas diversas técnicas interpretativas y va a tratar de otorgar un cariz universal a la hermenéutica que no sirva ya para interpretar o los textos literarios o los textos religiosos o los textos legislativos, sino que sea una técnica universal que sirva para interpretar todo. Parte de un presupuesto fundamental, que es la sospecha. ¿Qué dice Schleiermacher? Frente a un texto hay que situarse, ¿no?, en el mal entendido. ¿Qué significa esto? Perdón, hay que ubicarse pensando que lo que nos está diciendo el texto en sus símbolos, en sus letras, en lo que está en blanco y negro, ya sea un texto histórico, un texto literario, cualquier texto, no está diciendo transparentemente lo que quiere decir, que hay un subtexto, que hay algo entre líneas, hay algo que está por debajo. O sea, no puede enfrentarse un texto de manera pura, inocente y transparente. Hay que ubicarse en la sospecha. ¿Qué es esto lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que no está dicho detrás de estos signos, de estos símbolos, de estos términos, de estas palabras? No por eso, más bien diré justamente por eso, porque el presupuesto fundamental de la hermenéutica es la sospecha. Más adelante, los tres grandes maestros de la sospecha que van a nuevamente poner un punto de inflexión, van a quebrar, van a romper con la tradición interpretativa, van a ser tres y los vamos a ver al final de este recorrido histórico que van a ser Marx, Nietzsche y Freud, ¿no? Los tres grandes maestros de la sospecha, que no es decir otra cosa que los tres grandes maestros intérpretes. Entonces, en primer lugar eso, el presupuesto fundamental para la hermenéutica moderna es partir de la sospecha, situarnos en el malentendido. Hay dos elementos importantes que va a establecer Schleiermacher.
dos elementos que van a ser las bases fundamentales de toda hermenéutica, de ahí para adelante. Algunos autores van a modificar, van a ampliar, se van a situar dependiendo de su metodología, pero las bases, estas dos bases, las va a sentar Schleiermacher. Una es la dimensión histórica objetiva y la otra es la dimensión adivinatoria subjetiva. Vamos a ver de qué trata esto. Uno, siempre en la hermenéutica, uno se sitúa en un lugar. ¿Cuál es el lugar en el que se sitúa? Se sitúa en el lugar del intérprete, ¿no? Del investigador, del intérprete, del que quiere comprender, del que quiere entender, del que quiere explicar un texto. En toda la filosofía clásica, moderna, incluso contemporánea, el texto, el lenguaje expresado en un texto adquiere mucho relieve, pero no olvidemos tampoco que el lenguaje tiene múltiples formas de expresión, ¿no? No siempre el lenguaje se va a expresar en un lenguaje escritural, hay muchos otros tipos de lenguaje, incluso el artístico. Pero bueno, en la Edad Moderna, ¿qué significa la dimensión histórica objetiva y qué significa la dimensión adivinatoria subjetiva? Es la dimensión que parte desde el intérprete. No se los he podido dibujar aquí, pero es la dimensión que mira hacia lo que se quiere interpretar. Lo que se quiere interpretar es un hecho, un evento, un fenómeno que puede estar expresado en un texto escritural. Y detrás de ese texto escritural o de esos hechos o de esos fenómenos va a haber toda una historia, ¿no? Entonces, cuando uno quiere interpretar algo, en ese sentido, tiene que tener en cuenta todos los datos positivos. Es decir, cuando digo datos positivos, quiero decir todos los datos empíricos, los datos científicos. Es un trabajo que ustedes como intérpretes tienen que hacer. Tienen que anoticiarse todo lo que está relacionado con el texto. Ustedes están comenzando recién su carrera en comunicación social, pero seguramente en algún momento ustedes van a tener que hacer su tesis final para lograr tener el título o su proyecto de grado. Entonces, cuando ustedes hacen un trabajo de investigación cualquiera, inclusive los pequeños trabajos de investigación que hacen para mí, ustedes tienen que revisar qué es lo que da el contexto histórico a un determinado texto, a una obra, a un evento, a un fenómeno. Vamos a poner ejemplos. Pónganse el ejemplo de la obra de arte, que es el trabajo que van a hacer ustedes. Tienen que ustedes interpretar una determinada obra de arte. Pónganse el entierro del conde de Orgaz de El Greco. ¿Cómo van a poder entender en la dimensión histórica objetiva ese cuadro? Tienen que saber en qué contexto ha sido pintado ese cuadro. Porque no vale solamente decir, ah, qué bonito, me gusta. No, las técnicas interpretativas, ¿no? El método hermenéutico te ofrece muchos instrumentos para que tú puedas interpretar en mayor certeza, amplitud y profundidad ese cuadro. Entonces, desde la dimensión histórica, tú tienes que ver, hacer un trabajo comparativo. ¿Cuándo ha sido pintado ese cuadro? Ha sido pintado en la época de la Contrarreforma. Entonces hay una intencionalidad del mundo ideológico de la Contrarreforma que sostiene el por qué y para qué el Greco ha pintado para la Iglesia Católica ese cuadro. Por tanto, los elementos
simbólicos, metafóricos, los personajes, todo tendrán un sentido, tendrán una explicación de por qué están ahí mucho mayor si tú sabes qué significa la Contrarreforma en ese periodo histórico, qué le ha significado al pintor. Y por otro lado, también tienes que ver cuáles son la historia del Greco. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es ese mundo del Greco que le hace pintar como pinta? ¿Por qué pinta personajes alargados? ¿Cuál es su contexto? ¿No? Entonces, toda esa parte histórica, donde uno recoge estos datos históricos, objetivos, o ya también unos datos científicos, esos datos duros, corresponde a la dimensión histórica objetiva necesaria, fundamental para comprender una obra o cualquier cosa. Ustedes digamos que van a hacer una entrevista, ya, digamos que son comunicadores y quieren hacer una entrevista, qué es lo que está pasando, a ver, con cualquier problema, en cara a cara. No, pues ustedes no pueden ir a cara a ver, a hacer una entrevista al dirigente y ya. No, ustedes para comprender el problema de lo que ocurre en cara a cara, ustedes tienen que saber hacer una investigación histórica. ¿De dónde surge el problema? Ah, surge del gobierno de la alcaldía de Manfred Reyes Villa, de cómo él con sus compinches loteadores transformaron ese suelo que era agrícola y lo lotearon y de ahí aparecieron. Y lo mismo ocurría en los distintos gobiernos. ¿Y cuál es el trasfondo del problema? Fíjense, el trasfondo. ¿Qué es lo que está debajo de las demandas de los que están a la cabeza del conflicto? ¿Qué hay debajo? ¿Qué está soterrado? Para comprender un problema, entonces ustedes tienen que asesorarse, tener muy bien explicado, muy bien comprendido cuál es el entorno, el contexto que explica, ¿no ve? Eso que ustedes quieren comprender. Y por otro lado está también esto que en realidad es un aporte importante de Schleiermacher, que es la dimensión adivinatoria subjetiva. A mí me parece esto fascinante en la hermenéutica, porque ya va más allá de los datos duros, de los datos científicos, de los datos concretos, de los datos objetivos, medibles, ¿no? Sino ya le pone un elemento que a mí me gusta mucho, que va a tener que ver con la subjetividad. ¿No? Con la carga interna de cada uno. Entonces, desde esta dimensión adivinatoria subjetiva, hay una suerte íntima que va a permitir al intérprete estar en sintonía, en compenetración, en un sentir con el texto. ¿Y cómo vas a lograr tener esa compenetración con el texto? Entendiendo la dimensión histórica, no solamente del texto, sino también del autor, conociéndolo. En este caso, tú vas a comprender mejor esta obra, El entierro del conde de Orgaz, si tú sabes mejor de la vida de su autor, del Greco, de dónde viene, cuál es su ideología, cómo es su sentimiento cristiano profundo, qué relación tiene con los que le han encargado, cuáles son sus motivaciones, ¿no? Cuando tú lo conoces de mejor manera al autor, al intérprete, entonces llegas ya a tener una mayor afinidad espiritual, una mayor compenetración con su obra y al hacerlo, por supuesto, que la entiendes de mejor manera. Esto que hace Schleiermacher va a trazar por primera vez ese círculo hermenéutico, el círculo hermenéutico,
que es impronta, ¿no? Es impronta de la tradición hermenéutica a partir de la modernidad. Y a partir de Friedrich Schleiermacher, padre de la hermenéutica moderna, van a inaugurarse dos corrientes. Una, la corriente teológica, cuyos representantes más importantes son Kaller, Hermann y Woltmann, y la corriente filosófica, que es la que nos interesa a nosotras y es la que vamos a ver en este capítulo que nos corresponde al curso, que es Willem Dilthey, Martin Heidegger y George Gadamer. Entonces, ¿qué es lo importante para Dilthey en esta parte del método comprensivo del que hacen uso estas otras ciencias, las ciencias del espíritu, ¿no? Va a ser necesario otra forma de conciencia para su conocimiento. Y esta forma de conciencia va a surgir a partir de actitudes vitales. Es decir, el intérprete, el intérprete, cualquier intérprete, tiene una situación vital histórica particular y concreta. Yo como investigadora, soy una investigadora que tengo un punto situado como intérprete. Soy una mujer latinoamericana, soy una mujer que investigo desde lo popular, es decir, tengo un punto concreto, particular, individual, situado. Pero ese mi contexto está imbricado también de una humanidad que me permite comprender y a través de lo vital, ¿no? De esta vida humana, me permite comprender también a otros intérpretes, a otros autores que son tan humanos como yo. Esa es la experiencia vital común que subyace en la historia o en el texto o en los hechos o en los fenómenos que está expresado en ese logos vivencial, en ese conocimiento vivencial que a través de esta mi conciencia me permite, por ejemplo, comprender un texto como el de Platón que tiene 2500 años de antigüedad, que ha sido escrito bajo una concepción diferente a la mía o a la nuestra, en un mundo pero que ya ha caducado, el mundo griego de Atenas del siglo V, de la edad de mayor esplendor, de la edad de oro griego. No importa, 2500 años, un mundo diferente que ya se ha acabado, igual puedo yo comprender los textos de Platón a través de este elan vital, de esta conciencia que me permite además en mi humanidad establecer una sintonía con esa humanidad de Platón. O ya también con algunos artistas, con otros autores, científicos, historiadores o gente en general. Por eso es importante estas concepciones del mundo que uno logra obtener, conocer, comprender a través de este método comprensivo en estas ciencias del espíritu son importantes porque me permiten entender concepciones del mundo que me sirven para orientarme en él. Yo me oriento, yo estoy mejor ubicada en el mundo si yo lo comprendo de mejor manera, lo conozco de mejor manera. Eso, eso me hace más ubicado, mejor situado. Y este conocimiento, ¿no ve? A través de esta conciencia particular, de esta conciencia afectada por esta experiencia vital, por este logos vivencial, perdón,
Claro, por este logos vivencial me permite un mejor conocimiento de la realidad que me circunda. Me permite también una mayor estima de la vida. Comprender la realidad es tener más estima de la vida y de la realización de la voluntad.